Bienvenidos. Esto es Primera Llamada. Primera. Esto es Segunda Llamada. Segunda. Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. Una noche como muy rara porque que sí llueve, que no llueve y que en el oriente no y que en el poniente quién sabe, ¿no? Entonces, pues de todas maneras, muchísimas gracias por estar aquí. Bienvenidos. Mi nombre es Mario Alberto. En conjunto con Jazmín Deneb estamos haciendo esto que es ¿A Poco No? Es una empresita que se dedica a la comunicación de la ciencia en una de sus ramas. Por eso tenemos una sepia ahí que tiene 8 brazos, ¿no? Son 10 en total, pero no le digan a nadie. Sus 8 brazos, porque uno de ellos es en comunicación de la ciencia. Y aquí andamos en 3 veces w.apocono.mx y pues veamos qué hay, ¿no? Los productos. Y en la parte del día de hoy, que no es martes ni es jueves, es miércoles y el miércoles de chacharrón. Ah, pero ¿qué se creen antes del chacharrón que vamos a dar hoy? Anuncios parroquiales. Vamos a picarle ahí directo. El 3 de diciembre están todos invitados. Nos dieron la oportunidad en la Noche de las Estrellas de estar junto con ellos para exponer ciencia, para dar ciencia, para hablar de todo acerca de ciencia y enfocada al espacio. Uy, como el día de hoy en la charla, ahorita damos el título. Va a ser el 3 de diciembre del 2022, el regreso al Zócalo. Por ahí me dijeron que, bueno, yo tenía la idea de que había nacido la Noche de las Estrellas o que se presentaba mucho más en el Zócalo. Después fue en las islas y ahora regresa al Zócalo de la Ciudad de México, en la plancha. Sin embargo, por ahí me corrigieron y me dijeron que, oye Mario, fíjate que
corrigí un poquito porque que nació en las islas, ¿no? Entonces, pues 50-50 total, no pasa nada. El chiste es que vamos a estar ahí el 3 de diciembre del 2022 haciendo todas estas locuras que solemos hacer, ¿no? Al momento de estar haciendo ciencia. También, recordando que ya tenemos WhatsApp, es el 55 82 74 74 85 y por este medio se ganaron una impresión 3D. No crean que se me ha olvidado, pero la logística de entrega realmente se pasan en todas partes, sin decir marcas, ¿no? En todas las paqueterías. Entonces, como es hasta Chiapas, pues yo creo que lo vamos a ir a dejar. Es más fácil porque nos vamos a divertir mucho más, ¿no? Vamos a quitar eso, espérense. Entonces, terminando de los anuncios parroquiales, vámonos. Miércoles y chicharrón a lo que te truje chencha. Ahí está. La página 3 veces w.pocono.mx y el día de hoy, 26, es el número 98 de los miércoles de chicharrón. Y es por eso que vamos anunciando, este es mi último anuncio, vamos anunciando que vamos a hacerlo, a reventar al número 100, va a ser en 15 días. El número 100 lo tenemos que hacer así de plano honorífico, tiene que ser, como una vez nos dijeron apenas hace unos días, con valentía, con violencia, tiene que ser con violencia, pero identificada la palabra como algo fuerte, ¿no? Algo así que debe de ser estrujante. El número 100, 100, no inventen. Pónganos por favor sus opiniones ahí en el chat acerca de que ya llegamos a 100. ¿Cuántos han visto? Recuerden por favor que pueden ir a 3 www.youtube.com/, ¿a poco no? Y ahí disfrutar cualquiera de los 97. Bueno, soy chismoso porque son creo que 96. No he subido el último. O uno por ahí nos vaya. Y por si próximamente el de Rafa, que el día de hoy nos van a presentar efectivamente Cosmología del Universo Temprano por Rafael Hernández Jiménez, eh, físico, ahí doctor, ahí hágale un montón de preguntas, díganle por qué el universo temprano y pues no tardío, ¿no? ¿Por qué en constante movimiento y el universo, por qué no quieto? ¿Qué sé yo? Bombardéenlo, pero también pónganos de dónde nos están visitando, de dónde nos escuchan, pues, en el chat. Quiere que llamemos, o que llamemos, que saludemos a su mamá, a su tía, al abuelito. Póngale ahí, hombre, en el chat. Pues, total, nosotros hacemos todo lo que ustedes nos digan. Entonces, déjenme ir por la cámara principal. Ahí está. Ahí está Jazmín botada de la risa de todas las tonteras que digo. Ahí nos vemos, se cuidan. Miércoles de chicharrón. Pues sí, efectivamente, y no es que esté botada de la risa, sino que es el miércoles de chicharrón, hoy es 26 de octubre, aprovecho para mandarle un mensaje a mi mamá que hoy es su cumpleaños, feliz cumpleaños mamá, y te celebramos mañana. Y bueno, pues estamos transmitiendo por diferentes páginas de Facebook, los invitamos a que todas ellas o en la que nos estén viendo hagan sus comentarios. Rafael tiene una dinámica diferente, nos lo vamos a detallar eso, pero les adelanto que quiere que si tienen alguna duda, se las preguntemos en el momento, ¿no? Que no nos vayamos hasta el final. Entonces, porfa, en cuanto tengan la primera duda, ustedes háganla y yo interrumpo a Rafa y les voy a hacer su pregunta. Si son un poco tímidos, no se preocupen, pueden dejar sus preguntas al final, no pasa absolutamente nada. O a lo mejor quieren dejar esperar a todo lo que nos vaya a contar Rafa en el momento que ustedes quieran, pero les adelanto que pueden dejarlas en cualquier momento. Rafa, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenido. Hola, Dadet, buenas noches. ¿Qué tal? Y gracias por la invitación, ¿eh? Y qué buena presentación de Mario Alberto, ¿eh? Sí, es un locutor de radio. Debe trabajar ahí. Muchísimas gracias. Yo digo que tiene unos talentos que no explota como debiera y qué bueno que viene de una opinión objetiva como la tuya y no la mía que a lo mejor está un poquito sesgada. Pues voy a presentar a Rafael para dejarle tiempo para su exposición. Rafael se convirtió en físico hace algunos años, pero él quería comprender cómo surgió el universo y a cambio la física le ha dado el placer de descubrir cómo funciona la naturaleza en diferentes niveles. Él estudió la licenciatura de la Universidad de Guadalajara, trabajó en sistemas dinámicos aplicados a la
cosmología. Después realizó su maestría en la Universidad de Guanajuato, en DECEL, que es División de Ciencias e Ingenierías, y trabajó con Brandstick y formulación ADM de la relatividad general. Después él realizó su doctorado en la Universidad de Edimburgo, ahí al otro lado del charco, con el tema de Warm Inflation. Actualmente él está realizando una estancia postdoctoral en la Universidad de Guadalajara, investigando el tema de ondas gravitacionales en el universo temprano y no tardío. Ahorita nos lo explica. Le gusta jugar videojuegos y escalar, y para nosotros es un honor contar con él. Como les digo, tenemos la presencia de Rafael Hernández Jiménez en este miércoles de Chicharrón. Entonces vamos a un video breve y regresamos con la charla de Rafael. Pues aquí está Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y los dejo con la cosmología del universo temprano. Hola a todos, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Pues mi charla básicamente es una muy breve historia del universo. Lo, digamos, lo puse entre paréntesis porque pues, en realidad mi trabajo ha sido estudiar qué sucedió en el universo en un periodo del, digamos, hipotético Big Bang hasta un tiempo de 10 a la menos 36 segundos. Entonces, básicamente, mi investigación ha sido una cosa extremadamente pequeña, ¿no? Entonces, les voy a platicar más o menos de qué trata eso. Y lo que decía Deneb al principio es que si tienen dudas o preguntas, o si les llego a hacer una pregunta, adelante, por favor háganlas, o contesten las preguntas que les haga, y yo me imagino que Deneb ahí nos puede, ella con mucho gusto hacerlas llegar. Entonces, lo primero es, pues vamos por partes sobre de qué va a tratar la plática. Entonces, brevemente voy a tratar de hacer esta primera parte de describir lo que es el modelo estándar de cosmología. Aquí voy a tratar de ser lo más explícito posible, en el sentido de que quizás muchos de ustedes han escuchado hablar sobre el modelo del Big Bang y algunos otros conceptos como el principio cosmológico, corrimiento al rojo, etcétera, ¿no? Voy a tratar de ser lo más explícito posible, pero si alguien tiene una duda sobre eso, pues por favor, pues haga la pregunta, ¿no? Después, una vez introducido este modelo de manera muy general, vamos a ver que este modelo trae algunos problemas. Es decir, puede explicar muy bien lo que uno puede observar digamos, con estos aparatos tan modernos que tenemos, estos observatorios o satélites que pueden medir aspectos de la cosmología, pero tiene algunas, digamos, ineficiencias o rompecabezas que también se le llama, dado que hay temas que no puede explicar, o sea, el mismo modelo no puede explicar. Y entonces vamos a ver qué soluciones o cuál es una de las soluciones propuestas que mejor se acomodan a explicar este rompecabezas y que dan al lugar después al modelo del Big Bang. Y esa solución es la que se le conoce como la inflación fría. Esta parte de inflación fría, soy físico teórico, entonces utilizo muchas ecuaciones. Entonces, si alguno de ustedes se siente intimidado por las ecuaciones, no lo sienta así, voy a tratar de explicarlo mejor y ojalá no se vayan a espantar con las ecuaciones. Pero bueno, entonces lo primero y quizás es lo fundamental de la plática es entender esta imagen. Esta imagen que está aquí es la imagen más vieja que tenemos del universo. Es decir, esta es prácticamente la primera imagen que tenemos de cómo era el universo en una época
en la que prácticamente teníamos, digamos, lo que es la radiación en un estado casi, de cierta manera, digamos, puro, porque la luz que está aquí es inamovible a como nos llegó a nosotros. Es lo que normalmente se le llama el fondo cósmico de microondas, y es el remanente, pues, el remanente hipotético de este modelo del Big Bang. Entonces, este mapa, entre otras cosas, lo que nos dice es que la distribución de los objetos que estoy mirando aquí, cada uno de estos puntitos, o la forma en cómo voy a medir este mapa, es simplemente de manera, digamos, de manera sencilla, lo puedo entender de la siguiente manera. Lo que hago es, mido la luz que me llega en una dirección, ¿no? Y con eso puedo obtener su temperatura, su distribución de temperatura. Después roto un poquito y luego mido la luz en otra dirección y voy anotando la temperatura en cada puntito y cada dirección. De hecho, esta línea que ven aquí grisácea, si alguno de ustedes llega a verla, esto representa la Vía Láctea. Ese vendría siendo el plano de la Vía Láctea. Entonces, fíjense que lo que estoy haciendo es básicamente, visto de manera más o menos esquemática, estoy haciendo como una especie de un globo y aquí lo estoy desdoblando, ¿no? Que se parece mucho al mapamundi, ¿no? Entonces, lo estoy desdoblando, pues. Pero es básicamente una esfera, ¿no? Entonces, lo que mido es la temperatura aquí, y luego mido la temperatura acá. Y lo que sucede con esta imagen es que si yo calculo el promedio de la temperatura en toda la imagen, aproximadamente es alrededor de 2.7 Kelvin. Eso es súper importante porque lo que nos está diciendo es que la temperatura va a ser prácticamente la misma hacia donde me vaya. Eso es un indicativo de dos cosas: que el universo a gran escala es homogéneo y que además es isotrópico. ¿Qué significa esto? Que la homogeneidad es que yo mido a una distancia la temperatura en esa misma dirección, pero me muevo más, o sea, digamos, tomo un radio, mido, digamos, a 10 kilómetros y luego me muevo en esa misma dirección, pero 20 kilómetros, tendría que medir la misma temperatura. Eso es lo que significa homogeneidad. Isotropía significa que luego roto, hago una rotación y luego mido en esa dirección y entonces voy a tener también más o menos la misma temperatura, ¿no? Entonces, este mapa es súper importante porque nos da un indicativo que el universo en esta época, que no lo mencioné, en la época es alrededor de 300.000 años después digamos, del principio del universo, o el hipotético Big Bang, el principio del Big Bang. Y este mapa es cuando, una vez que la luz, imagínense que antes de esta imagen, la, la sopa primogénea era lo suficientemente caliente para que interaccionara la materia entre sí, y eventualmente se enfrió lo suficiente para que la luz se despida y ya no interaccione con el medio, o interaccione muy poco con el medio. Entonces, esta luz que estamos viendo aquí es una luz que ya no interaccionó con el medio desde hace 300, digamos, desde el Big Bang hasta 300.000 años, 300.000 años después del Big Bang. Y estamos hablando, ahorita les voy a poner la fecha de cuánto es la edad del universo aproximadamente, pero estamos hablando que es prácticamente el universo bebé. Es el universo bebé y es así como se puede ver. Y un detalle importante, la temperatura en promedio es 2.7 Kelvin, pero hay una pequeña desviación, más menos, que es del orden de 5 por 10 a la menos 4. ¿Qué significa eso? Que a pesar de que efectivamente a gran escala es homogéneo isótropo, existen pequeñas, lo que le llamamos nosotros anisotropías, y esas anisotropías es importantísimo que existan porque eso permite la formación de grandes estructuras, es decir, formación de cúmulos de galaxias, que después ese cúmulo de galaxias se convierte en una galaxia y esa galaxia permite la formación de estrellas y por lo tanto la formación de sistemas planetarios y después la vida, ¿no? Entonces, sin estas pequeñas anisotropías, prácticamente la vida no existiría, ¿no? Entonces, este mapa es tratar de entender cómo funciona, cuál es la física que hay detrás de este mapa, ¿no? Entonces, lo primero es
¿cuál es el modelo estándar de cosmología, no? O sea, ¿cuáles son sus ingredientes o cuáles son los elementos básicos? Entonces, el modelo estándar de cosmología, un detalle, la cosmología, entiéndase que es el estudio del universo, pero a gran escala. Porque quizás a lo mejor alguno de ustedes que se haya dado cuenta que yo dije que el universo es homogéneo y isótropo, y ustedes, por ejemplo, miran a una parte del cielo y van a ver que va a haber más, digamos, una constelación o va a haber más estrellas de un lado que de otro, entonces inmediatamente van a decir, no, eso no es posible, o sea, en realidad aquí hay más materia que en otro lado. Pero eso es porque las escalas deben de ser lo suficientemente grandes. ¿Qué tan grandes? Es más o menos en un cúmulo de galaxias de alrededor de 100 o 50 galaxias. O sea, que es muy grande la cantidad de distancia o de un tajo del universo, que es lo que tengo que ver. Entonces, a pequeñas escalas sí, el universo no es homogéneo isótropo, pero a grandes escalas sí lo es. Y entonces el modelo estándar de cosmología se basa primero en lo que es el modelo de Big Bang caliente, que es un modelo en el que explica el universo desde dos puntos o sea, que explica dos cosas muy importantes. La primera es la nucleosíntesis, es decir, la creación de núcleos en esta, digamos, sopa primordial. Puede explicar cómo es el proceso de la creación de núcleos y que estos núcleos a su vez pues permiten la producción de átomos, elementos, etcétera, ¿no? Y después también puede explicar o entender cómo es la emisión de la radiación cósmica de fondo, es decir, que el inglés es el CMB, es decir, la imagen anterior que les presenté. ¿Por qué puedo explicar esto? Porque parte de una idea de que el universo es homogéneo y isótropo, y entonces esta imagen que vemos aquí se puede explicar a partir de este modelo del Big Bang caliente, ¿no? Después, más allá de, necesitamos materia, es decir, necesitamos energía, ¿no? O sea, no solo va a explicar el universo como una estructura, sino también entender de qué está formado, ¿no? Entonces, el universo a gran escala está formado por los siguientes componentes, por fotones, neutrinos, bariones, es el nombre que se le da a la materia estándar, es decir, los elementos de la tabla periódica, ¿no? Después existe la materia oscura. Aquí le puse materia oscura fría porque quizás es la materia que mejor podría explicar esta fría, pues, porque hay materia oscura caliente, materia oscura tibia, etcétera. ¿Qué es la materia oscura? Para aquellos los que no sepan mucho, no estén familiarizados, la materia oscura se entiende actualmente por dos mecanismos principalmente. El primero es, si uno, por ejemplo, quiere saber cuál es la rotación de una galaxia, la rotación va a depender mucho de la materia que tiene la galaxia en sí. Entonces, lo que uno ve es cómo van rotando las galaxias, ¿no? Entonces, dependiendo de la cantidad de materia, es cómo va a ser ese proceso. Eh, no recuerdo si fue en la época de los 50 o 60, se midió esa rotación y se dieron cuenta que las galaxias no rotaban de acuerdo a las leyes de Newton. Y entonces había un proceso que no se entendía por qué estaba sucediendo eso, porque no estaban rotando correctamente, o sea, porque su velocidad no era la correcta. Después se entendió que quizás lo que hacía falta es que había una materia que rodeaba esa galaxia y que eso podría explicar por qué la rotación era de tal manera, ¿no? Entonces, digamos que ese es una primera explicación de la materia oscura, pero ahora la materia oscura es súper importante en modelación en el universo a gran escala porque permite la formación de grandes estructuras, de filamentos que se van formando como si fueran pequeñas telarañas. Esas telarañas son filamentos que permiten que estos grumos de materia se vayan acomodando y otra vez estos grumos permiten la formación de cúmulos de galaxias, sistemas solares, etcétera, ¿no? Entonces, ahora la materia oscura se entiende que es prácticamente como una especie de pegamento que ayuda que estas estructuras se vayan agrupando, ¿no? Y después sigue la energía oscura. La energía oscura es también un elemento hipotético que podría explicar
que el universo actualmente está dominado por este contenido material. Ahorita le voy a explicar más o menos por qué es importante este elemento de aquí y que más o menos surge en la época de los 90 con unas observaciones de dos grupos que observaron supernovas y descubrieron que el universo tenía un comportamiento anómalo a lo que se esperaba antes, ¿no? Entonces, y para explicar ese comportamiento anómalo, pues introdujeron un componente que es energía oscura, que después vamos a ver qué significa eso de oscuro, ¿no? Porque pues, es medio extraño. Después, el otro componente es inflación, que es el tema que finalmente les voy a hablar ya al final de la charla, ¿no? Que es este periodo de expansión exponencial en el universo temprano y que es súper importante porque puede explicar o explica esas pequeñas anisotropías que les mencioné en el mapa de temperaturas, esas diferencias de temperatura entre dos puntos, que es del orden de 10 a la menos 4 Kelvin, podrían explicarse bien si existiera un periodo de inflación, ¿no? Entonces, aquí está esta imagen, que básicamente esta imagen nos resume todo esto que les mencioné, ¿no? Es este periodo inflacionario que ocurre de manera exponencial. Después existe este mapa que es el fondo cósmico de microondas. Después hay una época que se le llama épocas obscuras. Se les llama así porque es difícil ver en esta dirección porque hay tanta luz. O sea, imagínense ustedes que alguien llega y les pone una lámpara encima, pues se van a encandilar y no van a poder ver bien. Eso es lo que se refiere con que en estas épocas es muy difícil ver esa parte. No hay tanta, o sea, sí hay tanta radiación que es muy difícil. Después esto se va enfriando y entonces ya empiezan digamos, épocas donde se empiezan a formar estrellas, galaxias, etcétera, ¿no? Entonces, toda esta época hasta lo que aquí lo que es la hipotética, la energía oscura, y que es otra época donde probablemente el universo se esté, o más bien, bueno, es muy probable que el universo se expanda aceleradamente y esa expansión la esté provocando la energía oscura, ¿no? Entonces, fíjense, todo este periodo es alrededor de 13.770 millones de años. Entonces, y parte más o menos desde lo que es el CMB, y este periodo chiquitito es solamente desde el Big Bang hasta alrededor de 10 a la menos 36. Y lo que quiero que vean de esta figura que es súper importante es el tamaño. Esto es una figura, pues, esto es una imagen. Pero vean el tamaño que creció el universo hasta el CMB. O sea, el tamaño de tener un tamaño, digamos, de una manzana o de algo, creció tan grande en tan poco tiempo, es una explosión, o sea, una aceleración así súper explosiva, que básicamente el tamaño del universo, a como era después de inflación, a como es actual, pues se ha crecido muy poco. O sea, su evolución ha sido muy poco. Entonces, esta parte es sumamente importante porque podría explicar un montón de cosas que suceden después, pero digamos, este fenómeno al inicio es una expansión brutal. O sea, es brutal. Nunca se ha, digamos, si sucedió, nunca se había visto algo así. Pues es único. Entonces, esta imagen es lo que les voy a tratar de explicar, ¿no? Entonces, tres cosas importantes. La teoría del Big Bang se basa en dos, bueno, el primero es que la expansión del universo, ese es prácticamente ya un hecho físico de que el universo se expande. Ahora, la radiación de fondo de 3 grados Kelvin se puede explicar muy bien si existe ese remanente de la gran explosión. Y para, digamos, empaquetar todas esas ideas, lo que hizo Albert Einstein cuando introdujo estas ideas o digamos, este modelo, es que para empaquetar estas ideas, lo que él propuso fue lo que se le llama el principio cosmológico. Y el principio cosmológico lo que nos dice es que el universo a grandes escalas en todas épocas fue homogéneo y es homogéneo isótropo. Entonces, esto es sumamente importante porque este principio, al menos hasta cierto grado, se sigue cumpliendo
y se puede ver lo que les digo en el fondo cósmico de microondas, por eso mismo de que la temperatura es más o menos la misma en todas partes, ¿no? Y aquí les pongo para aquellos que quieran saber más o menos cuál es el tamaño ese de la grandeza, pues es alrededor del 3 por 10 a la 16 metros. Ese es el tamaño más o menos en el que el universo empieza a ser homogéneo isótropo. O sea, insisto, a pequeñas escalas no lo es, pero a grandes escalas sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que uno puede observar? Hay un mecanismo que lo que uno observa es una cantidad que se llama corrimiento al rojo. Para aquellos que sean astrónomos, pues esto ya es prácticamente su pan de cada día. Pero básicamente lo que me dice el corrimiento al rojo es que si un objeto se aleja de mí, entonces la luz que yo voy a observar de ese objeto se va a correr hacia el rojo. O sea, es decir, si por ejemplo estoy viendo un elemento que yo ya sé qué tipo de huella digital tiene ese elemento, lo que voy a ver es que se va corriendo una línea hacia el color rojo. Pero ¿qué pasa si el objeto se acerca hacia mí? Ese objeto lo que voy a ver es que se va haciendo hacia el azul. Yo creo que muchos o la gran mayoría de ustedes, o si no, uno de los analogías de este es lo que le llaman, de hecho este es el fenómeno de Doppler con la luz. Muchos ya conocen el efecto Doppler en el sonido, pues. O sea, el sonido es, más o menos, si no mal recuerdo, es, si ustedes ven una fuente de sonido que se va acercando hacia ustedes, lo van escuchando más agudo, ¿no? Eso es como más, sí, más agudo. Pero cuando la fuente se aleja de ustedes, se va escuchando más grave. Entonces, esa diferencia digamos, en la longitud en el sonido, es lo mismo sucede con la luz. También con la luz, lo que sucede es que cuando se va alejando el objeto, pues se va alargando, digamos, esa longitud y se va haciendo hacia el rojo, y cuando el objeto se acerca a mí, pues se va acercando, se van compactando las ondas y se va haciendo al azul, ¿no? Entonces, con esto yo puedo medir velocidades. Eso es importante. Con esto puedo medir las velocidades en las que un objeto con respecto a la Tierra se desplaza. Y esto es lo que Edwin Hubble en la década de 1920, él lo que estaba haciendo era midiendo las velocidades de galaxias. Y dato curioso, no sé si sepan que para esa época no se sabía que había más galaxias. O sea, es decir, se sabía de la Vía Láctea, eso ya lo sabían desde los griegos, ¿no? O sea, de hecho, los griegos fueron los que nombraron la Vía Láctea. Pero no se sabía muy bien que había otros objetos con esa misma configuración. Siempre se pensaba que había estrellas y constelaciones, etcétera, pero no se sabía que había otras galaxias. Fue hasta más o menos en estas épocas, o sea, alrededor de 100 años, cuando empezaron a darse cuenta que había galaxias más allá de nuestra galaxia, pues. Entonces, Edwin Hubble fue el que fue uno de los pioneros en esto de medir las velocidades de las galaxias, cómo se alejaban con respecto a nosotros, y él encontró esta ley, donde básicamente lo que esta ley nos dice es que mientras más lejos esté la galaxia con respecto a nosotros, su velocidad es mayor, se va alejando cada vez más. Y esta H es súper importante porque este parámetro nos dice cuál es esa tasa de qué tanto se va expandiendo o se va contrayendo, en este caso, la galaxia. Si uno lo interpreta como que el universo se expande, entonces la galaxia se va a expandir con respecto a nosotros, pero no necesariamente porque a ver si me logro explicar esto. Imagínense ustedes que tienen una cuadrícula y en esa cuadrícula ponen dos puntitos, ¿no? Es más, imaginen que es una tabla elástica, una cama elástica. Entonces, si las tiran, estos dos objetos se van a ver como que se alejan entre sí, pero no se están moviendo uno con respecto al otro en la cama elástica, sino que la cama elástica es la que se mueve. Entonces, esto un indicativo que nos puede decir es qué tanto se va alejando este objeto con respecto a mí. Entonces, aquí, este numerito, que ya actualmente esta es la medición, es 67.3,
piénselo como es kilómetros en centro segundo, y estos son megaparsecs. Megaparsecs son unidades de distancia. Piensen que por cada megaparsec, o sea, es decir, por cada 10 a la 16 metros, un objeto con respecto a mí se aleja a una tasa de 67 kilómetros sobre segundo. Esa es la velocidad, digamos, en la que se alejan con respecto a mí, ¿no? Esto me está diciendo a mí este parámetro h. Y es sumamente importante porque después vamos a ver que ese h me va a decir, en pocas palabras, cuál es la tasa de expansión del universo. Entonces, lo que hay que hacer aquí es empezar a trabajar con la teoría que me va a explicar esto. La teoría que me explica esto pues, es relatividad general. Entonces, esta figura que les pongo aquí es prácticamente la figura que uno aprende prácticamente desde diría del kinder, pero no, es desde la licenciatura en física, y que es cómo explicar cuáles son, físicamente, cómo se entienden estas ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones de Einstein. Entonces, esta analogía es, más bien, esta interpretación de las ecuaciones es súper importante, o es súper intuitiva, mejor más bien, porque del lado izquierdo de la igualdad, todo esto raro que está aquí, lo que me está diciendo es la geometría del espacio-tiempo. Es decir, olvidé mencionar que ahorita ya vamos a adoptar que vamos a trabajar en el espacio y tiempo. O sea, vamos a tomar este objeto como si fuera uno solo, espacio y tiempo. Entonces, el espacio y tiempo se configura de alguna manera como una geometría, y esta geometría que está aquí, del lado izquierdo, está igualada a un objeto que me describe la materia o la energía, o materia-energía, que ya muchos de ustedes han visto la súper famosa ecuación de Einstein, que es E igual a C cuadrada por M. Eso es simplemente que la energía es igual a la materia, ¿no? O viceversa. Y entonces, el componente energético que está del lado derecho de la igualdad le dice a la curvatura cómo curvarse. Y a su vez la curvatura, al curvarse por este componente de materia, le dice a la materia cómo moverse en el espacio. Entonces, esta figura lo que está pasando es que imagínense, aquí está la Tierra, entonces la Luna, que le va a estar dando vueltas a la Tierra, en realidad lo que está haciendo es simplemente seguir la curva, o en este caso, bueno, se le llama geodésica, pero bueno, digamos, la trayectoria que menos esfuerzo le va a llevar, y es debido a que este espacio y tiempo está curvándose, entonces la Luna pues le va a dar vueltas, ¿no?, a la Tierra. Entonces, esta es la mejor interpretación de la gravedad, que de hecho a partir de aquí uno tiene que abandonar esa idea de que la gravedad es una fuerza. Sí lo es desde el punto de vista de Newton, pero más bien la gravedad se debe entender como una interacción. Y esto es puramente geométrico, es decir, geometría, y la materia y la energía curva el espacio y tiempo, y eso hace que la materia tenga un movimiento, ¿no? Entonces, aquí, este objeto que está aquí es básicamente una reglita de medir distancias. Así piénselo, es una reglita. Esta es la reglita o la forma más sencilla de introducir el principio cosmológico. O sea, ya tenemos el principio cosmológico, que es algo físico. Ahora lo que necesitamos es algo geométrico, algo matemático, para encapsular esa idea. Entonces, para encapsularla, el más sencillo es aquel que tiene una simetría esférica. Aquí les pongo 3 ejemplos que son muy ilustrativos, de hecho, porque dependiendo del valor de esta K, que en este caso va a ser la curvatura de esta geometría, tiene solamente tres configuraciones posibles. La más sencilla es cuando esta K es igual a 0, y es lo que se le llama curvatura 0. Entonces imagínense que son dos bichitos que están en el espacio y ellos se mueven en línea recta, y ellos van a permanecer en unas rectas paralelas para toda la eternidad. O sea, nunca se van a tocar. Eso es lo que significa en un espacio donde su curvatura es igual a 0, ¿no? En una curvatura donde es positiva, entonces ellos inician, digamos, en el ecuador y empiezan a dibujarse una paralela, y van a llegar a un punto en el que se van a tocar en el polo. Ese es cuando tienes una curvatura positiva, y una curvatura negativa es como una silla de montar.
en la que tú tienes otra vez los bichitos se mueven y se van alejando cada vez más, ¿no? Hasta un punto en el que prácticamente ya se alejan del todo. Entonces, este es el tipo de configuración que podemos tener con esta regla de esta geometría. Entonces, con esta geometría, lo que vamos a hacer es introducir unos objetos que son muy importantes en cosmología y que son las densidades de energía. ¿Qué nos van a ayudar las densidades de energía? Estas, entre otras cosas, nos van a decir cuál es, digamos, el porcentaje de cada componente de materia que les mencioné al principio, fotones, bariones, materia oscura, etcétera. Y la otra, la curvatura del espacio y tiempo, porque también eso nos permite saber cómo es la geometría del espacio y tiempo, ¿no? Entonces, aquí yo les puse tres, son los tres posibles valores, pero lo que es súper importante es que con este parámetro omega, podemos saber qué tipo de geometría vivimos. Es decir, si ustedes ven que del lado de la ecuación 5, del lado de la derecho de la igualdad, tengo este omega k más 1, este omega k está descrito por la curvatura. Entonces, si omega k es igual a 0, aquí, entonces omega es igual a 1. Entonces tengo la curvatura plana. Y aquí les puse este cuadrado, este triángulo, perdón, porque todos, supongo que en la preparatoria saben que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe dar 180 grados, ¿no? Entonces, eso se cumple en una geometría plana. Siempre se va a cumplir. Por otro lado, si esta acá es positiva, entonces lo que voy a tener es que esta omega va a ser mayor a 1. Porque es decir, a 1 le sumo una cantidad que es positiva, entonces esto me da mayor a 1, y entonces tengo una geometría que es una geometría con curvatura positiva, como una esfera, por ejemplo. Aquí ya los ángulos no se, la suma ya no son 180, ya no se cumple esa, digamos, esa propiedad. Y por otro lado, si K es negativo, pues entonces esta cantidad va a ser menor a 1 y entonces esto me va a dar que la curvatura es una silla de montaña. Entonces hay que medir esta omega y saber qué tipo de curvatura vivimos, ¿no? Ahora, aquí hay un detalle muy importante y aquí empieza uno de los, digamos, empieza uno a tener un poco de comezón, porque este omega K es súper, digamos, tiene que estar en un equilibrio prácticamente en el que si es igual a 1, no se va a mover. Pero si empieza ligeramente a ser mayor a 1, entonces esto es prácticamente como mantener un lápiz, o sea, como mantener la pluma así, tratar de equilibrarla. Si se te empieza a ir, ¡pum!, se te va y entonces la curvatura es positiva. Si te empieza para acá, es negativa. Entonces, este omega acá tiene que ser muy fino para que siempre sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, esto empieza con un problema porque entonces dices, ok, tiene que haber condiciones muy sutiles para que esto se siga cumpliendo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, les presento una gráfica, una de los últimos, digamos, observaciones que fue en el 2018, donde se midió, por ejemplo, se compara el omega de materia ordinaria y materia oscura, o sea, la suma de las dos, y el omega de la curvatura. Y lo que nos está diciendo esta gráfica es que prácticamente este omega K es muy pequeño. Entonces es muy, muy pequeño, es casi cero. No lo es, pero es casi cero. Entonces podemos confiar que la curvatura del espacio y tiempo donde estamos, digamos, en este modelo, se puede pensar que la curvatura a gran escala va a ser igual a 0. Otra vez, les repito lo de las escalas, porque eso es importante. A pequeñas escalas, sistema solar, galaxia, etcétera, pues la curvatura no va a ser 0, porque hay, digamos, hay planetas que giran alrededor del Sol, el Sol gira alrededor del centro de la galaxia, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sí hay curvatura, pero a gran escala parece ser, por las últimas mediciones, donde este K es muy pequeño. Entonces, esto nos da un indicativo, ¿no? Y aquí les presento la historia del universo rápidamente. ¿Cómo uno puede entender, digamos, los diferentes procesos, ¿no? Digamos, este es el pasado y este es el presente. En el pasado dominó la radiación. Hubo un momento en que la radiación y la materia fueron lo mismo.
eventualmente la radiación empezó a dejar de dominar y empezó a dominar un contenido especial que les pongo aquí como omega lambda, que es lo que se le llama la constante cosmológica o la energía oscura. Entonces, aquí ya empieza a dominar. Esto de aquí, digamos que es el presente, y aquí lo que nos está diciendo es que la omega de la energía oscura es la que está dominando actualmente. Entonces, aquí, por ejemplo, este es otro gráfico donde podemos ver que efectivamente el omega, los que dominan son los omegas, o sea, la materia de la energía oscura y la materia estándar. Esos son los dos, digamos, componentes que están dominando actualmente, ¿no? Aquí les pongo, por ejemplo, esta gráfica de pastel donde más o menos resumo cuál es el porcentaje de componentes que van dominando, es energía oscura, materia barónica, etc. Entonces, casi todo el pastel solo lleva la energía oscura. Entonces, esto es importante porque esta energía oscura, pues es un componente hipotético que aún no sabemos bien qué es, pero suponemos que debe de ser un componente que inclusive Einstein propuso en algún momento, pero descartó porque él había propuesto esta idea para tener un universo estático, pero en realidad no es un universo estático, ¿no? Entonces, aquí empiezan los problemas. Les voy a mencionar dos problemas, bueno, tres en realidad, pero les voy a tratar uno en particular. Entonces, este modelo es exitoso para explicar el CMB, o sea, la figura esta del fondo cósmico de microondas, el nucleosíntesis y también estos contenidos en el presente, pero tiene unas ciertas dificultades de explicar lo que se le llama el problema del horizonte. Este problema del horizonte es esencialmente por qué es que el universo es homogéneo isótropo en todas las escalas. Sí, ahorita les voy a poner el ejemplo claro. Sí, no tuvo el tiempo suficiente de crecer a partir del Big Bang hasta la época actual para que esto sucediera así. Es decir, para que todos los componentes, materia, todo lo que estuviera dentro del universo tuviera el tiempo suficiente como para interaccionar y que eso permitiera que el universo es como es actualmente, ¿no? Entonces, ese es un problema. El segundo es el problema de la planitud, lo que ya les mencionaba, que tiene que ser, casi tiene que ser K igual a 0 para que eso sea, para que siempre sea así. Y la otra es que si uno imagina esta sopa primogénea, pues muchos, digamos, procesos se pueden dar, entre ellos, por ejemplo, monopolios magnéticos, y ya sabemos que los monopolios magnéticos no se han observado. Entonces, ¿cómo es que estos desaparecieron? O sea, si se pudieron formar en el principio, ¿cómo es que no nos vemos ahora? O sea, debe haber un mecanismo que los borre o que de alguna manera los elimine, ¿no? Entonces, aquí, quédense conmigo en esta ecuación. Lo que quiere decir esta ecuación es que voy a, digamos, estudiar qué sucedió en un tiempo cero hasta un tiempo t, es decir, un tiempo actual, por ejemplo. Y lo que voy a medir es esta cantidad, que esta cantidad es lo que se le llama el horizonte de Hubble o el radio de Hubble. ¿Qué significa el horizonte? Es decir, es la sección o el espacio o la esfera en la que un objeto dentro de esa esfera es capaz de interaccionar con otro dentro de esa esfera, porque la luz viaja lo suficientemente, digamos, a una velocidad constante, pero viaja lo suficientemente rápido para que la expansión del universo no se lleve ese objeto y esa luz nunca me llegue a mí. Entonces, imagínense que es una sección del universo en el que todos los objetos dentro de ahí se alcanzan a ver. De alguna manera la luz les llega y ese objeto ve al otro. Pero fuera de ese horizonte ya nunca se va a ver porque la luz la velocidad de la luz va a ser menor que la tasa de expansión del universo. Entonces, ahí ese objeto ya nunca lo voy a ver. Entonces, esto es lo que me está diciendo esta cantidad. Entonces, lo que yo hago es decir, a ver, ¿qué pasa si mi universo solo está compuesto de radiación o solo está compuesto de materia? ¿Cuál es el tamaño de este horizonte? Y entonces resulta que el tamaño es en estas escalas, y la figura lo que me dice es que si en algún momento un objeto viaja del pasado hacia nosotros, esta imagen que está aquí,
que es básicamente es lo que es el fondo cósmico de microondas. Esto de aquí nunca interaccionaron este objeto con este objeto que está aquí. Nunca fueron capaces de interaccionar. ¿Por qué? Porque están fuera de este cono, que este cono es básicamente este espacio que les digo que es el horizonte. Entonces nunca se conocieron estos dos objetos. Pero aquí hay un pequeño problema porque si nunca se conocieron, ¿cómo es que les dio tiempo para interaccionar y para que esta sopa primogénea se alcanzara a homogenizar? Para que le diera tiempo suficiente para que, digamos, entre ellos en algún momento llegó un equilibrio térmico, y eso es lo que nosotros vemos en el fondo cósmico de microondas. Entonces, si no les dio el tiempo suficiente, ¿cómo puedo explicar que ellos en algún momento en el pasado realmente estuvieron en contacto? Y es porque esta cantidad no me lo permite. Con los contenidos de materia que tengo, digamos, con los que yo conozco, no me permiten que esto crezca. ¿Qué requiero yo para que esto suceda? ¿Qué mecanismo requiero yo para que dos objetos en el pasado se hayan comunicado entre sí? Lo que requiero es que esta cantidad sea extremadamente grande o que en un periodo haya crecido mucho. ¿Sí? Este A que está aquí y el Hubble. Entonces, ¿qué es lo que requiero? Aquí hay dos cosas de entender, y creo que la más sencilla desde mi punto de vista es verlo esta cantidad como si fuera, les digo, como si fuera una especie de radio, y lo que requiero es que este radio se encoja lo más rápido posible. ¿Por qué se encoge? Porque, bueno, es el inverso, pues, es el inverso en esta división. Para más o menos tratar de darles un sentido a esto, es que si por ejemplo tengo un número, un numerador y un denominador, entre más grande sea el denominador, la cantidad va a ser cada vez más pequeña. O sea, si por ejemplo quiero dividir un pastel en dos, pues me va a tomar dos partes, ¿no? Y luego si aumento ese dos y digo, ahora lo quiero dividir entre 8, entonces me van a tocar 8 partes. Entonces, mientras más lo divido, más las partes se hacen cada vez más chiquitas, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, lo que quiero es encoger este radio de aquí. ¿Cómo lo encojo? Haciendo que esta cantidad sea muy grande. Entonces, vamos a verlo aquí en este ejemplo. ¿Qué mecanismo me permite a mí encoger rápido ese radio? Pues aquí esquemáticamente esta cuadrícula lo que me está diciendo es, imagínense cada cuadrícula no cambia de tamaño. Lo que cambia de tamaño es la circunferencia. Aquí hay unos objetos que están aquí pequeñitos que están interaccionando, son cantidades que interaccionan. Entonces, lo que yo requiero es que se encoja rápidamente y después otra vez empieza a crecer. ¿Por qué? Porque los objetos que estaban originalmente aquí, en algún momento se salieron de esa circunferencia. Pero en algún punto en el futuro van a volver a entrar porque el círculo se va a volver a crecer. Entonces, la idea es que en el pasado sí interaccionaron, sí estuvieron dentro de este horizonte, pero eventualmente se salieron. Pero en algún punto en el futuro los vamos a volver a ver. Entonces, ¿qué mecanismo me genera esto? Y este mecanismo es lo que se le llama inflación. Es un periodo donde este numerito se encoge brutalmente, o sea, brutalmente se encoge, y ¿qué es lo que lo hace encoger? Es que este factor A se haga extremadamente grande. Entonces, aquí es digamos, esta es la solución o la hipótesis que mejor explica este problema que tiene el modelo de Big Bang caliente, ¿no? O sea, el modelo de Big Bang caliente, para explicar que dos objetos estuvieron en el pasado juntos, para explicarlo es que digamos, el horizonte se debe de encoger rápidamente, ¿no? Entonces, aquí, esa es otra imagen de lo que sucede en inflación. Y aquí sí ya les puse, por ejemplo, los segundos. O sea, es hipotéticamente el Big Bang hasta un tiempo de 10 a la menos 32 segundos. Entonces, es un instante así extremadamente rápido, rapidísimo, brutal, ¿no? Entonces, aquí lo que genera esa expansión abrumadora, o sea, bestial, es este campo escalar. ¿Qué es un campo escalar en física? En física normalmente es una función. O sea, así de sencillo se las pongo. Una función es un objeto o pues es un objeto que lo que hace es agarras un número, hace alguna operación y te arroja otro número. O sea, piensa, por ejemplo, una parábola, ¿no? O sea, una parábola que hace esto. Lo que hace es agarrar en el eje X un número
y te da un número en el y, es decir, te da el cuadrado. Si tú agarras un x igual a 2, te va a dar un y igual a 4, o más menos 4, ¿no? Entonces, esto de aquí, perdón, si agarras menos 2 y más 2, te va a dar 4, perdón. Entonces, esto es lo que es un campo escalar, es una función que te da un número. Entonces, aquí no se asusten, son ecuaciones que lo principal es estas dos, las 8 y la 9. ¿Por qué son las principales? Porque podemos definir las densidades del campo escalar y su presión. La densidad va a ser simplemente la energía cinética, es decir, la velocidad del campo, y la energía potencial, es decir, su energía de configuración. Y la presión es energía cinética menos esta energía de configuración. Entonces, estos dos nos van a ayudar porque hay una condición súper importante en inflación. Y es que yo agarro esta ecuación y lo que yo requiero es que esta ecuación, la segunda derivada sea mayor a cero, es decir, que el espacio y tiempo se expanda aceleradamente. Eso es lo que yo quiero para que otra vez el horizonte se encoja rápidamente, ¿no? Entonces, para lograr eso, lo que requiero es simplemente veo esta ecuación, esta ya trae un signo menos, y entonces inmediatamente si yo hago aquí un análisis rapidísimo, me doy cuenta que ρ más 3p tiene que ser negativo para que a 2 puntos sea positivo. Y entonces esto implica que debo de tener una presión negativa. Es decir, debo de ser capaz de tener un componente exótico, una materia exótica, que me genere una presión negativa. ¿Qué es una presión negativa? Piénsalo, por ejemplo, en una lata que de repente ustedes están digamos, en el espacio. La presión negativa lo que va a generar es una expansión. ¿Por qué? Porque la gravedad lo que hace es, si ustedes tienen un montón de cúmulo digamos, de materia ahí suelta en el espacio, lo que se va a hacer es que se va agrupando y eso hace que el espacio y tiempo se vaya frenando. Es decir, la gravedad, digamos, estándar, bueno, la gravedad más bien, lo que hace es agrupar ese cúmulo de materia y lo que hace es que el espacio y tiempo lo frena, es como que lo agarra. La presión negativa lo que hace es lo contrario. Lo que hace es, imagínense, esa sábana, en vez de curvarlo así, lo que hace es lo levanta así, le hace esto. Entonces lo que hace es que el espacio y tiempo se expanda y de manera acelerada. O sea, por eso el requerimiento es. Entonces, una presión negativa es digamos, es una materia exótica que hace que el espacio y tiempo se expanda aceleradamente. Entonces, ¿qué es lo que requiere? Por eso les ponía estas dos. Porque si requiere una presión negativa, inmediatamente lo que estoy imponiendo es que la energía cinética se anule y que solamente me quede la energía de configuración. O sea, en pocas palabras, yo requiero un sistema en el que el campo escalar, es decir, este objeto que me va a generar digamos, este encogimiento del horizonte, solamente va a depender de su energía de configuración. Y el resto de ecuaciones que están aquí no es tan relevante, pero piénselo que necesita un objeto con una presión negativa y que solamente va a depender de su configuración. ¿Qué es esquemáticamente esto? Se imagínense que ustedes, por ejemplo, tienen el caso de un phi al cuadrado, o sea, una parábola. Entonces, lo que va a hacer el campo es que va a iniciar en algún valor esta pelotita roja y va a ir cayendo hacia el mínimo, es decir, hacia donde es el cero del campo escalar, del potencial, perdón, y va haciendo esto, pero lo tiene que hacer lentamente. Es súper importante ese detalle de que lo tiene que hacer lentamente. ¿Por qué lo tiene que hacer lentamente? Porque tiene que haber el tiempo suficiente que permita que el campo escalar recorra esta distancia y que eso sea lo suficientemente para que el espacio y tiempo se expanda brutalmente hasta el punto donde nosotros lo podemos observar. Entonces, todos estos términos que están aquí nos van a ayudar, por ejemplo, a entender qué tipo de configuración podemos tener. Aquí les puse estos ejemplos, que son ejemplos más o menos ya viejitos. Uno de ellos uno de los primeros ejemplos fue este.
fue propuesto en 1982 por Alan Guth. Alan Guth fue uno de los, o quizás el creador junto con un ruso que se llama Starobinsky, y eventualmente otros como Andrei Linde y Andrew Little, también ellos contribuyeron a eso, pues, pero digamos que esta idea empieza más o menos en los 80. Entonces, una configuración es, por ejemplo, este personaje aquí, que lo que hace es que va rodando lentamente y va cayendo por aquí, ¿no? Entonces, aquí es otro tipo de configuración. Estos ya son más modernos, ese tipo de configuraciones, pero la idea principal que quiero que se queden, al menos con esto, es necesito generar una aceleración así a lo bruto, y eso para eso requiero un contenido de materia, una materia exótica que tenga una presión negativa, ¿no? Y ya finalmente, eh, una de las cosas que mejor, todo esto que les puse anteriormente es para explicar los problemas que tiene el modelo de Big Bang caliente, que es el problema del horizonte, el problema de planitud, el problema de efectos topológicos, ¿no? Pero una cosa que resulta sumamente importante es que inflación podría explicar estas pequeñas anisotropías que se encuentran en el fondo cósmico de microondas. Es decir, estas pequeñas desviaciones de la temperatura de 2.7 Kelvin del orden de 10 a la menos 4 se pueden explicar si uno piensa o una hipótesis, tiene uno la hipótesis de que el universo a esas escalas, es decir, a esos tiempos de inflación, 10 a la menos 36 segundos, se generan unas pequeñas fluctuaciones cuánticas. Estas fluctuaciones cuánticas lo que van a hacer después es que, imagínense que son extremadamente pequeñas, pero como el universo a lo bruto lo hizo grande, estas se hacen lo suficientemente grandes que se vuelven clásicas, y esto permite que la formación de estructuras. Pues es decir, el nacimiento de estas pequeñas anisotropías se puede entender o se puede explicar si uno piensa que se formaron en este periodo de inflación. Entonces, aquí todo esto voy a pasarlo lo más rápido, pero lo que quiero que quede muy claro es qué objetos voy a medir. Y estos son los dos cantidades que voy a medir, y que esto se mide, o sea, esta gráfica es de un satélite, el satélite de Planck, y qué es lo que mide para saber si modelo inflacionario y si inflación es correcta. Estas dos cantidades, esta R, que es básicamente en inflación, se van a producir dos componentes de estas perturbaciones, que son perturbaciones cuánticas. Una van a ser perturbaciones escalares, igual que el campo escalar, y otras van a ser perturbaciones tensoriales. Las perturbaciones tensoriales, para aquellos que ya alguna vez han escuchado sobre ondas gravitacionales, pues es básicamente perturbaciones en el espacio y tiempo. Entonces, estas dos se van a formar en el periodo inflacionario, pero quiero saber cuál es la cantidad de una con respecto a la otra. Esto es lo que me dice R. R es la cantidad de ondas gravitacionales entre la cantidad de ondas escalares. Y este NS lo que me dice es, si yo tengo muchas escalas, es decir, yo por ejemplo voy a tener una perturbación cuántica y le voy a poner una etiqueta. Tengo otra perturbación cuántica y le pongo otra etiqueta. Quiero saber cuál es la correlación entre esas dos escalas, y entonces voy a medir si esa correlación va a ser independiente de las etiquetas que le ponga, o si va a depender de qué etiquetas le ponga yo. Y es lo que me dice el NS. Si es igual a 1, entonces es independiente de la etiqueta que le ponga. Pero en este caso no lo es. Entonces, eso me da un indicativo de qué tipo de modelo voy a utilizar, ¿no? Y ya finalmente lo que, bueno, y esta gráfica esquemáticamente lo que me dice es que entro yo a las escalas, o sea, estas pequeñas perturbaciones cuánticas, y estas pequeñas perturbaciones cuánticas, les digo, se hacen clásicas y se van a medir aquí. O sea, empiezan aquí, termina inflación, y estas en algún momento van a entrar al horizonte. Es decir, otra vez, están dentro de estas escalas de mi circunferencia, se encoge esto, se salen de esta circunferencia, la circunferencia vuelve a crecer y estas escalas vuelven a entrar, pero ya entran siendo clásicas.
Entonces, y esto es lo que yo ya puedo medir en el fondo cósmico de microondas, ¿no? Entonces ya finalmente el modelo o sea, más bien, la hipótesis de inflación es súper eficiente para explicar los problemas que tiene el modelo de Big Bang caliente, pero, y aparte de presentar una respuesta, más bien un origen a estas pequeñas anisotropías que se ven en el fondo cósmico de microondas, pero tienen ciertos problemas. El primero es que si esta expansión es brutal, es enorme, entonces lo que hace es que el universo lo deja súper frío. Y entonces, si lo deja súper frío, ya no permite que se formen núcleos, que se formen átomos, etc. Entonces tiene que haber un mecanismo que recaliente el universo. Entonces tienes que agregarle otro término, perdón, tienes que agregarle otro mecanismo para que recaliente. Y por último, pues entonces tendrías que acoplarlo a otros grados de libertad y entonces se complica más ese trabajo, pero finalmente se puede hacer, o sea, es decir, se puede acoplar este campo escalar, esta expansión brutal, se puede acoplar a otros grados de libertad y eso explicaría lo que es la nucleosíntesis, formación de átomos, etcétera. Y es muy exitoso porque finalmente te trae, o sea, yo lo veo así, te resuelve problemas que trae el modelo original del modelo estándar y te trae esta nueva idea de cómo interpretar estas pequeñas anisotropías. No es la única respuesta a estas pequeñas anisotropías, pero es, digamos, que el mecanismo más eficiente y que da muchas más otras pruebas o tiene otros checks. Pero uno tiene que, en un principio, eh, pues asumir o abordar este problema, o no problema, sino abordar esta cosa rara que les dije de una materia exótica que tiene una presión negativa y que me genera esta expansión acelerada, ¿no? Entonces, digamos que ese es el único caveat que tiene este modelo, ¿no? Entonces, pues ya finalmente, si para mí una de las cosas que más me ha dado este trabajo en cosmología, y creo que no recuerdo si esta cita es de Carl Sagan o de Neil deGrasse Tyson, que decía que bueno, a mí me parece increíble que el universo se trate de explicar a sí mismo, ¿no? O sea, que uno trate de explicar cómo funciona el universo y es el mismo universo el que se está tratando de explicar, ¿no? Entonces, digamos, es lo que me gustaría a mí dejarles a todos para llevar. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Vamos a un videíto y regresamos con dos preguntitas que tenemos. Pues hoy es 26 de octubre del 2022 y estamos en este miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias a todos los que han estado aquí en esta charla y tenemos dos preguntas. Entonces, la primera es de Mike. Si se observa una estrella que se corre al rojo y otra que tiene corrimiento al azul, ¿el centro de expansión del universo debería estar en una recta que las une? Mm, no sé, no entiendo bien tu pregunta. O sea, si yo observo una estrella que se aleja y otra que se acerca, o sea, tendría que estar el centro, la expansión. Sí, lo que yo entiendo es que estas dos estrellas como que estaban, sí, o sea, van así, ¿no? Van así. Ajá. Ujú. Eh, bueno, lo que pasa es que hay un detalle que a veces es difícil como que conceptualizar esto de la expansión, porque en realidad esto está sucediendo en todo el espacio. O sea, es decir, no hay como una posición privilegiada en el que tú veas en esta posición y ves que todo se expande con respecto a ti, pues, Ujú. solamente con respecto a ti. Pues es decir, sí, yo desde la Tierra voy a ver que todo se expande con respecto a mí, pero si fuera capaz de viajar, digamos, a otra galaxia, voy a ver exactamente lo mismo. O sea, es decir, voy a ver que en esa posición todo se expande con respecto a mí. Entonces, en cualquier posición del universo siempre va a haber eso. O sea, siempre voy a ver que el universo se expande
Entonces, en este caso, no sé si la respuesta sea como, no existe como una posición privilegiada, pues. Claro, porque va a depender de dónde estés, lo que veas. Exacto, sí. Pues la verdad es que estoy muy contenta con la charla. La verdad es que no te quería interrumpir porque nos ponías una fórmula así con un montón de términos y de repente nos expanden y nos ibas explicando, ¿no? Entonces Sí. estoy bastante contenta. Tengo otra pregunta y es la última pregunta que tenemos. No sé si tengan alguna otra duda, porfa, póngala en el chat y mientras te leo la pregunta de Ciencias TV que nos hace Paco. Pienso que el tiempo necesita volver a la fuente de su 4D para seguir siendo arrastrado por el espacio donde se separan para volver a nacer a un universo más evolucionado, volviendo a coser otro tejido espacio entre tiempo. En realidad es un comentario más que una pregunta. ¿Qué opinas? Ok. Pues lo que pasa es que también la discusión del tiempo creo que no está muy resuelta, al menos en la física, en el sentido de que les mencioné que uno debe de abandonar esa idea, al menos en relatividad general, de que el espacio y el tiempo son dos cosas, ¿no? Por separado, pues, sino que en realidad es un solo objeto. Y entonces, pues, si el espacio, o sea, si el espacio y tiempo, como lo entendemos en cosmología, tuvo un origen en esta singularidad, pues también el tiempo, o sea, es el espacio y el tiempo, pues. Entonces, quizás pues hay hipótesis en el que en algún momento van a ser otro universo debido a que va a haber un colapso de nuestro universo y entonces esto va a generar como una especie de ciclo. Eh, Aunque actualmente es muy probable que no suceda así, porque les mencioné sobre la constante cosmológica, la energía oscura, que lo que está haciendo ahora es precisamente expandirlo aceleradamente otra vez. O sea, otra vez estamos viendo esta expansión acelerada, que es mucho más tranquila o suave que lo que hipotéticamente sucedió al principio, ¿no? Pero si es así, es decir, que estamos expandiendo aceleradamente, entonces cada vez nos vamos a alejar más y entonces nunca va a haber un rebote. Pero hay hipótesis de teoría de cuerdas, teoría de branas, donde sí hay universos cíclicos, donde sí hay como, o sea, sí, se empieza el universo, termina y luego vuelve a empezar y así. Entonces, pero cada reboot del universo quizás no traiga las mismas condiciones que el anterior. Entonces, quizás ahí a lo mejor es lo que podría suceder con la pregunta. O sea, puede ser que si existe esos universos cíclicos, entonces en un universo, en otro, o sea, un nuevo universo a lo mejor no traiga las mismas cosas que trae este, ¿no? Y Sí. cada reinicio es una nueva oportunidad, ¿no? Sí, exacto. Hay un par de imágenes que coinciden en dos diferentes chats y es la misma, que es una carita con el cerebro haciendo así de puff, ¿no? Entonces, creo que más de uno nos sentimos así. Tenemos otra pregunta de Raúl, gracias. ¿La expansión del universo afecta en algo su rigidez? Eh, o sea, se refiere al espacio y tiempo, a que no se vaya a romper el espacio y tiempo. Es una buena pregunta. Porque en principio en relatividad general sí existen soluciones donde uno pudiera romper el espacio y tiempo, o que no se sabe más bien si se puede romper el espacio y tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, una configuración de un agujero negro, pues no se sabe si hay un rompimiento, pues. O sea, lamentablemente las matemáticas en un agujero negro se explotan en la singularidad. Para aquellos los que quieren saber más o menos qué significa una singularidad de un agujero negro, es básicamente que uno divide entre cero. Entonces ya no puedes explicar con las ecuaciones que tienes a la mano, pues eso se va al carajo, pues. Eso es lo que sucede. Digamos que el hecho de que dividas algo entre cero, eso es lo que le llamamos esa singularidad, pues, pero no sé si se pueda romper el espacio y tiempo. Entonces, lo que sí es que puedes moldearlo de muchísimas maneras. O sea, hay maneras, o sea, muchísimas. De hecho, hay un físico muy famoso, Miguel Alcubierre, que él trabajó con una métrica
donde el espacio y tiempo lo que hace básicamente es que de un lado lo contrae, digamos, estás en una nave, entonces de un lado lo contrae y del otro lado lo extiende. Y eso permite que viajes a unas distancias prácticamente instantáneamente. O sea, que viajes de una galaxia a la otra instantáneamente. Pero él se dio cuenta que para poder generar este movimiento tienes que otra vez introducir materia muy exótica con energía negativa. Entonces, no es que sea imposible, pero nunca se ha encontrado en la naturaleza ese tipo de energía. Pues. Bueno, sí hay un modelo, así hay, o sea, sí hay energía. Es que no quiero usarlo a veces a la ligera, ese tipo de términos, pero sí hay un experimento que se llama ay, déjame acordarme cuál es. No me acuerdo cómo se llama el efecto, pero son dos placas en mecánica cuántica en el que sí puedes generar una energía negativa. O sea, efectivamente es una energía negativa, pero o sea, estoy hablando de cuánticas, estoy hablando de distancias extremadamente pequeñas, pues. Pero esta propuesta de Miguel Alcubierre, pues es una nave, digamos, de 1 metro cuadrado, donde cabe una persona, o más bien una nave donde quepa una persona, para hacer esas energías negativas no sé si sea imposible, no creo que la palabra sea correcta, pero es muy poco probable. Muchas gracias por cuidar Sí. tus palabras y por explicarnos un Ujú. poquito más. Y nos estamos acercando al final de este miércoles de chicharrón. Aquí está el correo de Rafa, por si tienen más dudas o comentarios, se los pueden hacer directo a él. También pueden dejarlo aquí en este chat. Y voy a leer la pregunta que tenemos de Rommel. Y discúlpenme si no sé pronunciarlo bien. ¿Qué función tuvo George Lamaitre o Lamaitre En la en Maitre. el desarrollo, Lemaitre, en el desarrollo de la teoría del Big Bang? Sí, es una historia un poquito, a mí me parece muy interesante, porque Georges Lemaitre fue un sacerdote belga, más o menos en la época de donde empieza esta idea del modelo de Big Bang caliente solo es en los años 20, en 1920. El primero o de los primeros que propusieron estas ideas fueron un físico, creo que era ruso, que se llama Friedman, propuso estos modelos y se dio cuenta que había una expansión y él le dio esta interpretación con la ley de Hubble. O sea, la ley de Hubble estaba en otro lado y después Friedman dijo, mira, esta cosa que es H, este término H me puede decir la tasa de expansión. Entonces la incorporó en su explicación y esto más o menos le dio cohesión. Es decir, le dio cohesión en las ecuaciones y en la física, o sea, en la observación. Pues. Pero nunca se pensaba que si tú extrapolas esta idea de que si el universo expande, entonces hubo un momento en el pasado que estuvo aglomerado digamos, en una sola región. Y fue Lemaitre, fue el que propuso esta idea. De hecho, él le llamó huevo primordial o átomo primordial, no me acuerdo cómo le llamó. Es un artículo que salió en Nature, creo que en el 29 o 30 o 31. Pero él sufrió mucho para que le aceptaran eso. Porque, primero, sacerdote. Entonces, mucha gente no estaba de acuerdo porque esto implicaba o esto le daba, de cierta manera, una buena razón a la Iglesia Católica de que permitiera explicar el origen del universo como algo religioso. Es decir, tú tienes digamos, átomo primordial, huevo primordial, no recuerdo cómo le llamaba, creo que sí átomo primordial, como si fuera un acto de Dios, pues, o Dios mismo. Entonces, esta idea fue rechazada por mucho tiempo. Y fue mucho después cuando ya se empezó a llamar. De hecho, es que no recuerdo el nombre de este físico, los 30, 40, que ya fue el que le puso Big Bang, porque se estaba burlando. O sea, la idea de Big Bang es una teoría o sea, la denominación de esta teoría es una burla, porque está diciendo, sí, como si fuera una gran explosión. Entonces, pero se quedó, o sea, se quedó Entonces, Lemaitre fue fundamental en el sentido de que, pues sí, tuvo la idea brillante de explicar que todo en algún momento estuvo en una sola región, pues.
pero te digo, no fue muy bien recibido por la comunidad por lo mismo de que era un sacerdote. ¿Sí? Pues muchas gracias por la respuesta. Ya me puse a googlearlo mientras y dice hipótesis del átomo primogenio o del huevo cósmico. Sí, Pero ese huevo cósmico. Pues muchas gracias por tu respuesta y qué bonito cierre con un poco de historia, ¿no? De no solo lo que, o sea, el contexto psicológico, social de proponer nuevas propuestas respecto a lo que pasa en el mundo y la parte, pues, de cada una de las personas. Rafa, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a ti por tu charla. La verdad es que estuvo muy, muy interesante como nos explicaste todo y también a las personas que estuvieron con nosotros y participaron en los diferentes chats. Eh, pues eso es todo. Nos vemos en otro miércoles de chicharrón. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Bye. Bye. Gracias, Mario. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos.